Saludos, mi nombre es Kevin Joel Gómez Quispe, soy estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho. Explicaré el artículo Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, el caso de los pueblos Guaraní y Taromenane, con autoría de Magíster Carlos Eduardo García Torres. El artículo de Carlos Eduardo García Torres, titulado Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, el caso de los pueblos Guaraní y Taromenane, analiza cómo el sistema judicial de Ecuador aborda y aplica el concepto de tolerancia cultural en respecto con los derechos de los pueblos indígenas, a través del estudio de casos específicos que involucran a los pueblos guaraní y taromenane. García Torres examina cómo las decisiones judiciales reflejan y protegen la diversidad cultural del país. El autor destaca las implicaciones legales y sociales de estos casos, subrayando tanto los avances como las limitaciones de la jurisprudencia constitucional ecuatoriana en la promoción de una verdadera tolerancia y respeto hacia las culturas indígenas. Contexto de Ecuador. Ecuador es un país de notable diversidad cultural y étnica, con múltiples pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. Según Carlos García, esta diversidad se refleja en una rica variedad de idiomas, costumbres, tradiciones y formas de vida. Ecuador cuenta con 14 nacionalidades indígenas oficialmente reconocidas, entre ellas los pueblos quichua, shuar, achuar, guaraní y taromenane. Cada uno posee su propia lengua, cosmovisión y estructuras sociales transmitidas a lo largo de generaciones. Además de los pueblos indígenas, las comunidades afroecuatorianas, especialmente en las regiones costeras y en el Valle del Chota, contribuyen significativamente a la diversidad cultural del país. Los mestizos, productos del mestizaje entre indígenas, europeos y africanos, han desarrollado una identidad cultural propia que mezcla elementos de estas diferentes herencias. Importancia de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas mantienen vivas sus lenguas, ritos, mitos y formas de vida que enriquecen el tejido cultural del país. Esta diversidad cultural es un patrimonio invaluable que contribuye a la pluralidad y a la riqueza del Ecuador. Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre la naturaleza, medicina y formas de organización social ofrecen alternativas valiosas y sostenibles que complementan el desarrollo moderno. La importancia de los pueblos indígenas se refleja en el reconocimiento y la protección de sus derechos en la Constitución de Ecuador, incluyendo derechos territoriales, culturales y a la autodeterminación. La jurisprudencia constitucional ha abordado y protegido los derechos de estos pueblos, como los casos de los Guaraní y Taromenane, son ejemplos de cómo el sistema judicial intenta equilibrar el respeto por las culturas indígenas con la protección de sus derechos fundamentales. Los Guaraní y Taromenani, al vivir estrecha relación con la naturaleza, desempeñan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Sus prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales contribuyen significativamente a la protección del medio ambiente. La Constitución de Ecuador de 2008 protege los derechos de los pueblos indígenas, como el artículo 57, que enumera los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos, mantener y desarrollar su identidad cultural, sus tradiciones y sus formas de organización social y territorial, conservar y promover sus conocimientos y prácticas ancestrales, la propiedad de sus tierras comunitarias y la consulta previa, libre e informada sobre sus proyectos que afecten sus territorios. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales en sus tierras. El artículo 347 establece la responsabilidad del Estado de garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, utilizando la lengua indígena como principal y el castellano como idioma de relación intercultural, respetando los derechos de las comunidades. El artículo 171 permite a las autoridades de las comunidades indígenas ejercer funciones
jurisdiccionales basados en sus tradiciones y derecho propio, dentro de su territorio, con garantía de participación de las mujeres. Las decisiones de la jurisdicción indígena deben ser respetadas por las instituciones públicas y están sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá mecanismos de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones indígenas y ordinarias. Ecuador ha ratificado diversos acuerdos internacionales que fomentan la protección de los derechos indígenas. Estos instrumentos son fundamentales para entender cómo el país aborda la tolerancia cultural en su jurisprudencia constitucional, especialmente en casos que involucran a pueblos indígenas como los Guaraní y Taro-Menane. Entre los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador tenemos el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Ecuador ratificó este convenio el 15 de mayo de 1998. Este convenio promueve el respeto a las culturas, modos de vida y derechos territoriales de los pueblos indígenas, y establece el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre proyectos que puedan afectar sus tierras y recursos. Además, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ecuador votó a favor de esta declaración en la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007. La misma establece un amplio marco de derechos que incluyen la autodeterminación, la protección de la identidad cultural, el control de sus tierras y recursos y el derecho a la consulta previa. Por último, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Ecuador ratificó la convención el 28 de diciembre de 1977. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado varias sentencias que protegen los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la propiedad colectiva y a vivir en un ambiente saludable. La tesis central del artículo de García Torres se enfoca en torno a la evaluación de cómo la jurisprudencia constitucional del Ecuador ha abordado y protegido los derechos culturales de los pueblos indígenas, específicamente los guaraní y los taromenane. El artículo examina cómo el marco legal y las decisiones judiciales han reconocido y respetado las particularidades culturales de estos pueblos, dentro del contexto de un Estado plurinacional. A través de estudios de caso, se exploraron los desafíos y las implicaciones de aplicar principios de tolerancia cultural en la práctica judicial. Se debate la efectividad y las limitaciones del sistema judicial en la protección de los derechos colectivos y culturales de las comunidades indígenas. Acerca de la metodología, podemos decir que el artículo "Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana: el caso de los pueblos guaraní y taro-menane" emplea métodos cualitativos y cuantitativos para analizar cómo la jurisprudencia ecuatoriana aborda los derechos culturales. La investigación incluye revisión bibliográfica y documental, análisis de casos judiciales, entrevistas y testimonios, observación de campo, análisis crítico y conclusiones y recomendaciones. Este enfoque ofrece una visión integral de cómo se gestionan derechos culturales en la jurisprudencia ecuatoriana. La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha interpretado y aplicado la tolerancia cultural principalmente a través de la protección de los derechos de los pueblos indígenas como los guaraní y taro-menane. La Corte Constitucional ha enfrentado desafíos al equilibrar el sistema legal del Estado y las prácticas jurídicas ancestrales de estos grupos. El artículo examina cómo la Corte ha tratado de equilibrar la integración de los derechos de los indígenas como el marco legal estatal, reconociendo y protegiendo los territorios ancestrales y la autodeterminación cultural. Las sentencias han reconocido el derecho de estos pueblos a vivir en aislamiento voluntario y han protegido sus territorios de actividades extractivas, evidenciando el enfoque que promueve la supervivencia de las culturas indígenas en Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador ha adoptado un enfoque de tolerancia cultural que respeta y protege las particularidades culturales de los pueblos guaraní y taro-menane.
Este enfoque se manifiesta en la jurisprudencia a través del reconocimiento de derechos territoriales, la protección de su autonomía y la implementación de medidas especiales para su protección. Aunque se han logrado avances significativos en la protección de los derechos de estos pueblos, el artículo también destaca los desafíos que persisten, entre ellos la constante amenaza de actividades extractivas y la necesidad de fortalecer la aplicación efectiva de las medidas de protección. La jurisprudencia ecuatoriana sirve como un ejemplo de cómo el pluralismo jurídico puede ser aplicado para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados en el marco de un Estado de Derecho. Este enfoque promueve la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre diferentes sistemas culturales y jurídicos. El artículo concluye que la Corte Constitucional ha desempeñado un papel crucial en la protección de los derechos de los pueblos guaraní y tarahumara, aunque señala la necesidad de continuar trabajando para enfrentar los desafíos y asegurar la plena implementación de los derechos reconocidos. Gracias.